En nuestro vídeo 7, acompañamos a Elizabeth en la sombra de verdades recién descubiertas tras la carta de Darcy. Fuimos testigos de su regreso a Longbourn y cómo los cimientos de sus prejuicios comenzaron a resquebrajarse. Ahora, en este vídeo 8, nos adentraremos en uno de los giros más inesperados y transformadores de la novela, la visita a Pemberley. Prepárense para ser testigos de un reencuentro sorprendente con un Darcy completamente diferente, más amable y vulnerable de lo que Elizabeth jamás imaginó. Cada interacción pondrá a prueba sus viejos prejuicios, abriendo la puerta a la esperanza y al entendimiento mutuo. Si te está encantando esta inmersión en orgullo y prejuicio, no te quedes fuera. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y seguir descubriendo los secretos de esta obra maestra. Pero justo cuando la reconciliación parece posible, una noticia devastadora romperá la tranquilidad, trayendo consigo un escándalo que amenaza con desmoronar no solo a la familia Bennet, sino también las nacientes certezas de Elizabeth y Darcy. ¿Podrá este inesperado giro afectar el destino de nuestros protagonistas? Los cimientos de sus mundos están a punto de ser sacudidos de nuevo. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, redención y un drama que cambiará el curso de Orgullo y Prejuicio para siempre. Capítulo 43. Cuando se dirigían allí, Isabel recibió la vista de los bosques de Pemberley con cierta turbación, y cuando por fin llegaron a la portería, su espíritu se hallaba agitadísimo. El parque era muy vasto y comprendía gran variedad de tierras. Entraron en él por una de las puertas más bajas y pasearon durante algún tiempo a través de un hermoso bosque que se extendía sobre amplia superficie. La mente de Isabel estaba sobrado ocupada para conversar, pero veía ella y admiraba todos los parajes notables y todos los puntos de vista. Subieron gradualmente durante media milla, encontrándose a la postre sobre una considerable eminencia donde el bosque se interrumpía y donde les hirió la vista al punto la casa de Pemberley, situada al lado opuesto del valle por el cual se deslizaba el algo abrupto camino. Era una construcción en piedra, amplia y hermosa, bien emplazada en elevado terreno, que se destacaba sobre una cadena de altas colinas cubiertas de bosque, y tenía enfrente un considerable arroyo que iba en aumento, más sin aspecto ninguno de artificio. Sus orillas carecían de forma regular y de todo linaje de adorno sobrepuesto. Isabel quedó complacidísima. Jamás había visto un sitio por el cual hubiera hecho más la naturaleza o donde la belleza natural fuera menos contrariada por el mal gusto. Todos estaban henchidos de admiración, y en aquel instante conoció ella que ser señora de Pemberley valía algo. Bajaron de la colina, cruzaron un puente y siguieron hasta la puerta, y mientras examinaban el aspecto de la casa desde cerca se renovó en Isabel el temor de encontrarse con su poseedor. Temía que la criada se hubiera equivocado. Al pedir visitar la casa fueron introducidos en el vestíbulo, e Isabel, mientras esperaban al ama de llaves, tuvo vagar para asombrarse de hallarse donde se hallaba. El ama de llaves llegó. Era una mujer anciana y respetable, mucho menos fina y más cortés que aquella suponía encontrarla. Siguiéronla al comedor. Era una pieza de buenas proporciones y hermosamente amueblada. Isabel, tras de mirarla por encima, fuese a una ventana para gozar de la perspectiva. La colina coronada de bosque de que habían bajado, al aumentar su carácter abrupto con la distancia, resultaba hermosa. Toda la disposición del terreno era acertada, y con delicia contempló toda la escena: el arroyo, los árboles esparcidos por sus orillas, y la curva del valle hasta donde la vista alcanzaba. Cuando pasaron a otros cuartos, los mencionados objetos aparecían en disposiciones diferentes. Mas desde todas las ventanas había bellezas que contemplar. Las piezas, por su parte, eran altas y bellas, y su ajuar en armonía con la fortuna de su propietario. Pero Isabel notó, admirando el gusto de que no había nada charro ni nimiamente delicado, que reinaba menos esplendor pero más elegancia verdadera que en el moblaje de Rosings. Y de este sitio, pensaba, habría podido ser dueña. Estas habitaciones podrían ser ahora familiares para mí. En lugar de visitarlas como forastera podría regocijarme con ellas como mías y recibir en las mismas la visita de mis tíos. Pero no, pensó recobrándose, eso no podría ser. Mi tío y mi tía habrían tenido que perderse para mí. No me habría sido lícito convidarlos. Ese fue un afortunado recuerdo. Libróle de algo parecido a tristeza.
Deseaba averiguar por el ama de llaves si su amo estaba de veras ausente, mas carecía de valor para ello. Al fin, sin embargo, hizo la pregunta a su tío, y ella se volvió alarmada al contestar la señora Reynolds que sí lo estaba, añadiendo: «Pero le esperamos mañana con gran acompañamiento de amigos». Cuán contenta quedó Isabel de que su viaje propio no se hubiera dilatado un día por cualquiera circunstancia. Llamóla por entonces su tía para ver un cuadro. Aproximóse y vio la imagen de Wickham sobre un tapete, entre otras varias miniaturas. Su tía le preguntó sonriente qué le parecía. El ama de llaves se acercó y les dijo que aquel retrato era de un joven hijo del último administrador de su amo, educado por este y a sus expensas. «Ahora ha ido al ejército», añadió, «y temo que se haya vuelto muy desenfrenado». La señora de Gardner miró a su sobrina con una sonrisa, pero Isabel no se la devolvió. «Y este», dijo la señora Reynolds refiriéndose a otra de las miniaturas, «es mi amo, y está muy parecido. Fue pintado al mismo tiempo que el otro, hace unos 8 años». «Mucho he oído hablar de la distinción de su amo de usted», dijo la señora de Gardner mirando la pintura, «es un rostro bello. Pero, Isabel, dime si está o no parecido». El respeto de la señora Reynolds por Isabel pareció aumentar con esa referencia de que conocía a su amo. «¿Conoce esta señorita al señor Darcy?» Isabel se sonrojó y respondió: «Un poco». «¿Y no le tiene usted por muy guapo caballero, señorita?» «Sí, muy guapo. Estoy segura de que no conozco otro tan guapo, pero en la galería del piso superior verán ustedes un retrato del mejor y más grande. Este cuarto era el favorito de mi anterior amo, y estas miniaturas se hallan exactamente como solían estar entonces. Le gustaban mucho». Eso explicó a Isabel porque las de Wickham se encontraban entre ellas. La señora Reynolds dirigió entonces la atención de los amos hacia una de la señorita de Darcy pintada cuando solo tenía 8 años. «¿Y la señorita de Darcy es tan guapa como su hermano?», preguntó la señora de Gardner. «Oh, sí, la más bella señorita que se ha visto, y tan completa. Toca y canta durante todo el día. En la habitación próxima hay un piano nuevo, recién traído para ella, regalo de mi amo. Ella viene mañana con él». El señor Gardner, cuyos modales eran complacientes y amables, la animaba a hablar con preguntas y advertencias, y la señora Reynolds, ya por orgullo, ya por afecto, tenía evidentemente gran satisfacción en dar noticias de su amo y de la hermana de éste. «¿Reside su amo de usted en Pemberley mucho tiempo durante el año?» «No tanto como yo querría, pero puedo afirmar que pasa aquí la mitad del tiempo, y en cuanto a la señorita de Darcy, se queda aquí siempre durante los meses de verano. Excepto», pensó Isabel, «cuando va a Ramsgate. Si su amo de usted se casase le vería usted más». «Sí, señor, mas no sé cuándo llegará eso. No sé quién será bastante buena para él». Los señores de Gardner se sonrieron. Isabel no pudo evitar el decir: «Bien cierto es que habla en su favor que usted lo crea así». «No digo sino la verdad y lo que dirá cualquiera que le conozca», replicó la otra. Isabel vio que el asunto llevaba tela, y escuchaba con creciente asombro, cuando el ama dijo: «Nunca en mi vida he recibido de él una palabra de enojo, y le conozco desde que tenía 4 años». Era ese un elogio mucho más extraordinario que los otros y más opuesto a lo que Isabel pensaba de Darcy. Su más firme opinión había sido que no era el hombre de buen carácter. Despertóle así la más viva curiosidad, ansiaba oír más, y quedó complacida por su tío cuando éste dijo: «Pocas personas hay de quienes se pueda decir eso. Es usted afortunada en tener un amo así». «Sí, señor, sí que lo soy. Si recorriera el mundo no podría dar con otro mejor. Mas siempre he observado que quienes muestran buen natural desde niños lo conservan cuando mayores, y él era siempre el muchacho de carácter más dulce y de más generoso corazón del mundo». Isabel fijó en ella la mirada. «Puede ser ese Darcy», pensó. «Creo que su padre era una excelente persona», dijo la señora de Gardner. «Sí, señora, éralo en efecto, y su hijo es exactamente como él, tan afecto a los pobres». Isabel escuchaba, se admiraba, dudaba y estaba impaciente por oír más. La señora Reynolds no le despertaba interés con otra cosa.
En vano le explicaba el asunto de los cuadros, las dimensiones de las piezas y el valor del moblaje. El señor Gardner, a quien entretenía notar el prejuicio de familia a que atribuía los excesivos elogios de ella a su amo, pronto volvió al tema, y ella insistió en los muchos méritos de Darcy mientras juntos subían la gran escalera. «Es el mejor señor», dijo, «y el mejor amo que ha habido jamás. No se parece a los aturdidos jóvenes del día, que no piensan sino en sí mismos. No hay uno de sus arrendatarios y criados que no le elogie. Algunos dicen que es orgulloso, pero estoy bien segura de no haber notado nada de eso. A lo que imagino, aquello es debido a que no es machacón como otros». «¿En qué aspecto tan amable le coloca eso?», pensó Isabel. «Tan delicado elogio», cuchicheó su tía a su oído mientras seguían por la casa, «no se aviene con su conducta con nuestro pobre amigo. ¿Acaso estemos equivocados? No es verosímil. Nuestra información era demasiado autorizada». Llegados al amplio corredor de arriba, mostróseles un muy lindo aposento, recientemente alhajado con mayor elegancia y tono más claro que los departamentos inferiores, y enteróseles de que todo eso se había hecho por complacer a la señorita de Darcy, quien había tomado apego a la estancia la última vez que estuvo en Pemberley. «Es de veras un buen hermano», dijo Isabel mientras se encaminaba a una de las ventanas. La señora Reynolds manifestó el placer que recibiría la señorita de Darcy cuando penetrase en la habitación. «Y así se porta él siempre», añadió. «Cuanto puede proporcionar gusto a su hermana, de seguro que lo ejecuta al punto. No hay nada que no hiciera por ella». La galería de pinturas y 2 o 3 de los principales dormitorios era cuanto quedaba por enseñar. En la primera lucían varios cuadros buenos, pero Isabel no entendía nada de arte, y ya entre las cosas de esa clase que había visto abajo había querido mirar solo ciertos dibujos a lápiz de la señorita de Darcy, cuyos asuntos eran en general más interesantes y a la par más inteligibles. En la galería pendían también varios retratos de familia, más valían poco para fijar la atención de un extraño. Isabel la recorrió buscando el único retrato cuyas facciones había de reconocer. Al llegar a él se detuvo, notando la sorprendente semejanza con Darcy, quien aparecía con cierta sonrisa en el rostro que ella recordaba haber visto cuando la miraba. Permaneció varios minutos ante semejante pintura, en la más atenta contemplación, y aún volvió a ella de nuevo antes de abandonar la galería. La señora Reynolds hízole saber que había sido hecha en tiempos de su padre. En el ánimo de Isabel había en verdad en este momento más inclinación hacia el original de la que había experimentado en el auge de su relación con él. Las ponderaciones de la señora Reynolds no eran una bicoca. ¿Qué elogio es más valioso que el de un criado inteligente? Consideraba a cuánta gente podía hacer feliz como hermano, como señor y como amo, cuánto placer y cuánta pena podía proporcionar, cuánto le era dable hacer en bien o en mal. Todo lo manifestado por el ama de llaves hablaba en favor de su carácter, y al hallarse ella misma ante el lienzo en que estaba representado, fijos los ojos en ella, juzgó el interés que le manifestó con más profundo sentimiento de gratitud del que antes había suscitado, acordóse de su acaloramiento y dulcificó la impropiedad de las palabras que expresara. Una vez visto cuanto de la casa se abría al público, volvieron a bajar, y despidiéndose del ama de llaves se las confió a la dirección del jardinero, que esperaba a la puerta del vestíbulo. Cuando se encaminaban, pasando a través de la pradera, hacia el arroyo, volvióse Isabel para mirar de nuevo la casa. Su tío y su tía detuviéronse también, y mientras el primero hacía conjeturas sobre la época del edificio, el propietario del mismo venía aprisa hacia ellos desde el camino que por detrás conducía a las caballerizas. Estaban a menos de 20 yardas entre sí, y tan repentina fue su aparición, que resultó imposible impedir que los viera. Los ojos de ambos, de Isabel y de Darcy, se encontraron al instante, y sus rostros se cubrieron del más fuerte rubor. Él se paró en seco, quedando durante un momento inmóvil de sorpresa. Mas recobrándose presto, se adelantó hacia la partida y habló a Isabel, si no en términos de perfecta compostura, al menos con completa cortesía. Ella instintivamente se había vuelto, pero, deteniéndose a su aproximación, recibió sus cumplidos con embarazo imposible de dominar. Si su aspecto a primera vista, o su parecido con los retratos que acababa de contemplar, hubieran sido insuficientes para hacer sabedores a los otros dos de la partida de que veían ahora a Darcy, la expresión de sorpresa del jardinero al encontrarse con su amo habría tenido que revelárselo al punto. Detuviéronse a cierta distancia mientras hablaba a su sobrina, la cual, asombrada y confusa,
Apenas osaba levantar los ojos hacia él y no sabía qué contestación darle a las preguntas que le dirigía sobre su familia. Sorprendida por la mudanza de sus modales desde que se habían separado por última vez, toda frase que él decía aumentaba su embarazo, y al acudir a su mente todas las ideas de lo impropio que le era encontrarse allí, los pocos momentos que estuvieron juntos fueron de lo más intranquilo de su vida. Tampoco parecía al estar más en sí. Cuando hablaba, su acento no poseía nada de su calma habitual, y repetía sus preguntas sobre cuándo había dejado Lockbourne y sobre su estancia en el condado de Derby tantas veces y con tal apresuramiento, que a las claras delataba la agitación de su mente. Al cabo, pareció que le faltaba qué decir, y tras permanecer algunos instantes sin pronunciar una palabra, reportóse de pronto y se despidió. Los otros dos se juntaron con Isabel, elogiando el aspecto de Darcy, pero ella no oía nada y, por completo embebida en sus pensamientos, lo siguió en silencio. Hallábase dominada por la vergüenza y la tristeza. El haber ido ella allí era la cosa más desatinada y peor pensada del mundo. Qué extraño tenía que parecerle. ¿Cómo habría de tomar eso un hombre tan vanidoso? Parecía que de intento se había ella atravesado en su camino. Ah, ¿por qué había venido? ¿O por qué había venido él un día antes de lo que se le aguardaba? Si hubieran llegado solo 10 minutos antes se habrían visto fuera de su alcance, pues era patente que acababa de llegar en aquel momento, que en aquel instante bajaba de su caballo o de su coche. Se avergonzó una y otra vez de su desdichado encuentro. Y la conducta de él, tan notablemente cambiada, ¿qué podía significar? Era sorprendente que todavía le hubiera hablado, más hablarle con tanta cortesía, preguntarle por su familia. Jamás había notado tal sencillez en sus modales, nunca le había oído hablar con tanta gentileza como en este inesperado encuentro. ¿Qué contraste ofrecía este con la última vez que se le dirigiera, en el parque de Rosings, para poner en sus manos la carta? No sabía qué pensar ni cómo interpretar todo eso. Entretanto habían entrado en un hermoso paseo próximo al arroyo, y a cada paso se ofrecía un más bello declive del terreno o una más preciosa vista de los bosques a que se aproximaban, pero transcurrió tiempo antes de que Isabel se percatara de algo de todo ello. Y aunque respondía maquinalmente a las repetidas preguntas de sus tíos y parecía dirigir la mirada a los objetos a que se referían, no distinguía parte ninguna de la escena. Sus pensamientos estaban todos fijos en aquel sitio de la casa de Pemberley, cualquiera que fuese, donde entonces debía encontrarse Darcy. Anhelaba saber lo que en aquel momento pasaba por su mente, de qué modo pensaba de ella, y si a pesar de todo era aún querida por él. ¿Acaso hubiera sido cortés tan solo porque se sentía tranquilo? Mas algo había en su voz que no delataba tranquilidad. No podía adivinar si él había sentido placer o pesar al verla, pero era bien cierto que la había visto con tranquilidad. Más al cabo las observaciones de sus acompañantes sobre su carencia de atención la sonrojaron y conoció la necesidad de parecer más en sí. Penetraron en el bosque y, despidiéndose del arroyo por un rato, subieron a uno de los puntos más elevados, desde el cual, en los sitios donde lo separado de los árboles permitía extender la vista, se apreciaban muchos encantadores panoramas del valle, de las colinas opuestas, por las que se desparramaban largas series de árboles, y en ocasiones, de parte del arroyo. El señor Gardner manifestó deseos de dar la vuelta al parque entero, pero temía que eso resultara más que paseo. Con sonrisa triunfal se les dijo que el parque tenía 10 millas de circunferencia, y eso decidió la cuestión, siguiendo solo la vuelta más acostumbrada, la cual, tras algún tiempo, condújoles de nuevo a una bajada, con árboles inclinados sobre el borde del agua en uno de sus puntos más estrechos. Cruzaron el arroyo sobre un puente sencillo y en armonía con el aspecto general de la escena. Era aquel un paraje menos adornado artificialmente que ninguno de los que habían visitado, donde el valle, aquí convertido en cañada, solo proporcionaba espacio para el arroyo y para un estrecho paseo en medio del rústico soto que lo bordeaba. Isabel deseaba explorar sus sinuosidades, mas cuando hubieron cruzado el puente y notado la distancia que había hasta la casa, la señora de Gardner, que no era amiga de caminar, no pudo pasar más lejos, y solo pensó en volver al coche lo antes posible. Vióse, pues, su sobrina obligada a someterse, y emprendieron todos el camino hacia la casa por el lado opuesto del arroyo y en la dirección más corta. Pero su andar era lento, pues el señor Gardner era muy aficionado a pescar, aunque pocas veces pudiera satisfacer ese gusto, y se entretenía ahora mucho acechando la aparición de alguna trucha en el agua,
y como hablaba sobre eso con el hombre, avanzaban con lentitud. Mientras caminaban a ese lento paso fueron de nuevo sorprendidos, y el asombro de Isabel fue tan grande como el de la vez anterior al percibir que Darcy se les aproximaba y estaba ya a corta distancia. Como el camino aquí no era tan oculto como el del otro lado, pudieron verle a él antes de encontrárselo. Isabel, pues, aunque asombrada, hallábase más prevenida que antes para una conversación, y resolvió manifestar calma en su aspecto y en su lenguaje si realmente él intentaba salirles al encuentro. Por un instante creyó ella firmemente que Darcy se había lanzado por el otro sendero, y esa idea le duró mientras un recodo del camino le ocultaba la vista de aquel. Más pasado dicho recodo se encontró él ante ellos. A la primera mirada notó Isabel que Darcy no había perdido nada de su reciente cortesía, y para imitar su buena educación comenzó, en cuanto se juntaron, a admirar la hermosura del paisaje. Mas no había llegado a las palabras «delicioso» y «encantador», cuando algún desdichado recuerdo se interpuso, imaginando Isabel que elogiar ella a Pemberley sería cosa mal interpretada. Cambió de color y no dijo más. La señora de Gardner venía algo atrás, y aprovechando Darcy el silencio de Isabel preguntóle si le haría el honor de presentarle a sus amigos. Ese fue un rasgo de cortesía para el cual no estaba preparada, y con dificultad pudo evitar una sonrisa al ver que él pretendía conocimiento de algunas de aquellas gentes mismas contra las cuales se revolviera su orgullo al ofrecerse a ella. ¿Cuál será su sorpresa?, pensó, cuando sepa quiénes son. Ahora los toma por personas elegantes. Con todo, la presentación se hizo al punto, y al mencionar el parentesco, miró con rapidez a Darcy para ver cómo lo recibía, y no sin esperar que huyera tan pronto como pudiese de tan poco gratos compañeros. Que quedó sorprendido por aquella noticia se hizo evidente. Soportóla no obstante con fortaleza, y en lugar de continuar adelante retrocedió con todos ellos, entrando en conversación con el señor Gardner. Isabel no pudo menos de alegrarse y considerarse triunfante. Era consolador que él supiese que tenía algunos parientes de los que no era preciso avergonzarse. Escuchó muy atenta cuanto pasaba entre ellos, congratulándose de toda locución, de toda frase de su tío que denotara su inteligencia, su gusto y sus buenos modales. La conversación recayó pronto sobre la pesca, y la joven oyó que Darcy invitaba a su tío a pescar allí siempre que quisiera mientras se encontrase en la próxima ciudad, ofreciéndose además a procurarle aparejos de pesca y señalándole los puntos del río donde de ordinario había más entretenimiento. La señora de Gardner, que paseaba cogida del brazo de Isabel, la miraba con expresión de asombro. Isabel nada dijo, pero agradóle mucho todo eso. El cumplido tenía que ser de seguro por ella. Su asombro, con todo, era extraordinario, y sin cesar se repetía. ¿Por qué está tan cambiado? No puede ser por mí, no puede ser por causa mía el que sus modales se hayan dulcificado tanto. Mis reproches de Hunsford no podían operar un cambio así. Es imposible que aún me ame. Después de pasear algún tiempo de esa guisa, las dos señoras delante y los dos caballeros detrás, al volver a emprender de nuevo el camino, tras un descenso al borde del arroyo, con objeto de contemplar mejor cierta curiosa planta acuática, se efectuó un trueque. Originólo la señora de Gardner, quien, fatigada por el ejercicio del día, encontraba el brazo de Isabel inadecuado para sostenerla, y en consecuencia prefirió el de su marido. Darcy entonces se situó al lado de la sobrina y siguieron así su paseo. Después de un corto silencio habló ella primero. Deseaba hacerle saber que se había cerciorado de su ausencia antes de llegar a ese sitio, y en armonía con esto, comenzó observando que su llegada había sido inesperada, porque su ama de llaves de usted, añadió, nos había informado de que no vendría usted aquí hasta mañana, y aun antes de salir de Bakewell entendimos que no se le esperaba a usted pronto en el país. Él reconoció la verdad de todo eso y dijo que asuntos con su administrador habían motivado que se adelantara algunas horas al resto de la partida con que viajaba. Mañana temprano, prosiguió diciendo, se unirán todos conmigo, y entre ellos hay algunos que tienen títulos de relación con usted, el señor Bingley y sus hermanas. Isabel contestó solo con una ligera inclinación de cabeza. Su pensamiento voló al instante a la ocasión en que el nombre de Bingley había sido últimamente mencionado entre los dos, y a juzgar por el aspecto de Darcy, su mente no debía estar ocupada de modo muy diverso. Figura también otra persona en la partida, continuó diciendo después de una pausa, que muy en particular desea ser conocida por usted. ¿Me permitirá usted, o es pretender demasiado,
¿Presentarle a usted a mi hermana mientras están ustedes en Lambton? La sorpresa por semejante demanda fue grande en verdad. Era excesivo para Isabel adivinar cómo aquella pretendía eso, pero al punto comprendió que cualquier deseo de ser presentada a ella que abrigase la señorita de Darcy tenía que ser obra de su hermano, y por ende, sin que hubiese más que pensar en ello, resultaba cosa satisfactoria. Era grato saber que el resentimiento no le había hecho al pensar de veras mal de ella. Siguieron paseando en silencio, profundamente embebidos ambos en sus pensamientos. Isabel no estaba tranquila, érale imposible, pero sí lisonjeada y complacida. El deseo de Darcy de presentarle a su hermana era atención de lo más subido. Pronto dejaron atrás a los otros, y cuando alcanzaron el coche, los señores de Gardner quedaban a medio cuarto de milla detrás. Invitóla entonces a pasar a la casa, pero Isabel confesó que no estaba cansada, y permanecieron juntos en la pradera. Durante semejante tiempo mucho pudieron haber dicho, y este silencio fue insigne torpeza. Al fin, recordó Isabel que había viajado, y habló de Matlock y Dovedale con efusión. El tiempo pasaba, su tía se movía con calma y su paciencia y sus ideas se consumían antes de acabarse el tete-a-tete. Llegados los señores de Gardner, se los invitó a todos a entrar en la casa y tomar algún refrigerio, pero este fue rehusado y se separaron con la mayor cortesía. Darcy acompañó a los señores al coche, y cuando éste partió, Isabel vio a aquel encaminarse despacio hacia la casa. Entonces comenzaron las observaciones de sus tíos, declarando ambos a Darcy infinitamente superior a cuanto se podía esperar. «Está perfectamente educado, es fino y sencillo», dijo el tío. «Estoy convencida de que hay en él algo de orgullo», continuó la tía, «pero limitado a su aire, y no le sienta mal. Puedo decir, con el ama de llaves, que aunque se le tilde de orgulloso, yo no he visto en él nada de eso. Jamás me he quedado más sorprendido que con su conducta con nosotros. Ha sido más que cortés, ha sido atento de verdad, y no tenía necesidad de semejante atención. Su relación con Isabel era muy ligera». «Cierto, Isabelita», dijo la tía, «que no es tan guapo como Wickham, o mejor dicho, que no posee su figura, pero sus facciones son por completo perfectas. Mas ¿cómo hiciste para decirnos que era tan desagradable?» Isabel se disculpó lo mejor que supo. Dijo que al encontrarle en Kent le había gustado más que con anterioridad, y que nunca le había hallado tan complaciente como en este día. «¿Acaso sea algo caprichoso en su cortesía?», dijo el tío. «Vuestros grandes hombres lo son a menudo. Por eso no le tomaré la palabra en lo referente a la pesca, no sea que cambie de opinión otro día y me notifique que salga de la finca». Isabel comprendió que habían confundido en absoluto su carácter, pero no dijo nada. «De lo que hemos visto en él», continuó la señora de Gardner, «no habría pensado en verdad que se portara con nadie tan mal como lo ha hecho con Wickham. No tiene aspecto de desnaturalizado. Por el contrario, hay en su voz algo agradable cuando habla. Y también hay algo de dignidad en su porte que a nadie daría desfavorable idea de su corazón. Pero la buena mujer que nos enseñó la casa le atribuía carácter más ardiente. Apenas podía yo entonces evitar el reírme para mis adentros alguna vez. Más será que es amo liberal, y a los ojos de una sirvienta eso comprende todas las virtudes». Isabel se sintió con esto llamada a decir algo en defensa del proceder de Darcy con Wickham, y así, dióles a entender con el mayor miramiento que le fue posible que, por lo oído a los parientes de él en Kent, sus actos podían interpretarse de muy diferente modo, y que ni su carácter era tan malo ni el de Wickham tan bueno como se había creído en el condado de Hereford. En confirmación de lo dicho refirióle las particularidades de todas las transacciones pecuniarias en que habían tomado parte, sin mencionar la fuente de donde las tomaba, más afirmando que eran tales como las dejaba referidas. La señora de Gardner quedó sorprendida e interesada con todo eso, mas como en aquel momento se iban acercando al teatro de sus pasados placeres, todas estas ideas cedieron al encanto de sus recuerdos, estando sobrado ocupada en señalar a su marido todos los interesantes puntos que les rodeaban, para pensar en otra cosa. Así que, aun fatigada como había quedado por el paseo del día, no bien hubieron comido, salieron de nuevo en busca de antiguas relaciones, y se pasó la velada entre las satisfacciones de un trato renovado tras muchos años de interrupción. Los acontecimientos del día habían sido demasiado interesantes para permitir a Isabel mucha atención a ninguno de esos nuevos amigos, y no pudo sino pensar con asombro en la amabilidad de Darcy,
y más aún en el deseo de éste de que conociera a su hermana. Capítulo 44. Isabel había calculado que Darcy llevaría a su hermana a visitarla al día siguiente de llegada, y en consecuencia, había resuelto no perder de vista la fonda en toda aquella mañana. Pero su cálculo resultó equivocado, pues sus visitantes vinieron el mismo día que llegaron a Pemberley. Habían los de Gardner e Isabel paseado por la población con algunos de los nuevos amigos, y regresaban en aquel momento a la fonda para vestirse e ir a comer con los mismos, cuando el ruido de un carruaje les hizo asomarse a la ventana, viendo a un caballero y a una señorita en un cabriolé que subía por la calle. Isabel, reconociendo al instante la librea, adivinó lo que eso significaba y proporcionó no escasa sorpresa a sus parientes haciéndoles sabedores del honor que esperaba. Su tío y su tía eran todo asombro, y el embarazo en el modo de hablar de ella, unido al hecho mismo y a muchas de las circunstancias del día anterior, les hizo concebir nueva idea del asunto. Nada lo había dado a entender antes, mas ahora convinieron en que no había otro medio de explicarse esas atenciones por parte del sino suponer cierto interés por su sobrina. Mientras acudían a sus mentes esas nuevas ideas, la perturbación de los sentimientos de Isabel aumentaba por momentos. Admirábase por completo de su propia inquietud, pero, entre otras causas de desasosiego, temía ahora que la parcialidad del hermano hubiera hablado a la señorita de Darcy demasiado en su favor, y deseosa más que de ordinario de agradar, creía que no le iba a ser dado el conseguirlo. Retiróse de la ventana, temerosa de ser vista, y mientras paseaba de arriba abajo por la estancia, tratando de calmarse, percibió tales miradas de interrogación de sus tíos, que todavía se empeoró la cosa. Entraron Darcy y su hermana y efectuóse tan interesante presentación. Con asombro notó Isabel que su nueva conocida estaba tan azorada por lo menos como ella misma. Desde su llegada a Lambton había oído que la señorita de Darcy era en extremo orgullosa, pero la observación de muy pocos minutos le convenció de que era solo tímida con exceso. Le fue difícil obtener de ella más que monosílabos. La señorita de Darcy era más alta que Isabel, y aun sin tener sino 16 años, su figura estaba ya desarrollada y su aspecto era femenil y gracioso. Era menos guapa que su hermano, pero había en su rostro inteligencia y buen carácter, y sus modales eran en absoluto sencillos y gratos. Isabel, que había creído encontrarla observadora tan perspicaz y constante como había sido siempre Darcy, se reconoció muy aliviada al observar la diferencia de modo de ser. Poco tiempo llevaban juntos cuando Darcy dijo a Isabel que Bingley venía a visitarla, y apenas había tenido ella tiempo para expresar su satisfacción y prepararse para visita semejante, cuando oyeron los precipitados pasos de Bingley en la escalera, y al momento penetró en la habitación. Toda la cólera de Isabel contra el mismo había desaparecido hacía tiempo, pero de haber sentido todavía alguna, con dificultad habría podido resistir a la franca cordialidad con que se le expresó él al volver a hallarse en su presencia. En amigable modo, aunque en general, preguntóle por su familia, y se condujo y habló con igual buen humor que el gastado por el de costumbre. Para los señores de Gardner era Bingley poco menos interesante personaje que para Isabel. Tiempo hacía que deseaban conocerle. En realidad, todos los presentes les inspiraban la más viva atención. Las sospechas que acababan de concebir sobre Darcy y su sobrina los forzaron a dirigir su observación hacia ambos con examen detenido, aunque cauto, y pronto surgió de éste la absoluta convicción de que uno de ellos al menos estaba enamorado. De los sentimientos de ella quedaron algo en duda, pero que el caballero rebosaba admiración era suficientemente patente. Isabel, por su parte, tenía mucho que hacer. Debía adivinar los sentimientos de cada uno de sus visitantes, debía también contener los suyos propios y hacerse a todos grata. Bien es verdad que en cuanto a lo último, aun temiendo mucho errar, estaba muy segura del éxito, porque aquellos a quienes trataba de complacer se hallaban predispuestos a su favor. Bingley estaba dispuesto a quedar complacido, Georgiana, pronta, y Darcy, resuelto. Al ver a Bingley, los pensamientos de Isabel volaron, como es natural, a su hermana, y con cuánto ardor se dio a penetrar si alguno de los de aquel se dirigían a lo mismo. A veces imaginaba que él hablaba menos que en ocasiones anteriores, y una o dos veces se complació con la idea de que al mirarla trataba el de desentrañar un parecido. Mas, aun siendo todo eso imaginaciones, no podía equivocarse en cuanto a la conducta observada por él con la señorita de Darcy, que fuera presentada como rival de Juana.
Ni una mirada se vio por ningún lado que pudiera justificar las esperanzas de la hermana de él. En cuanto a eso, en breve quedó satisfecha. Y aún ocurrieron 2 o 3 menudas circunstancias antes de que se marchasen que, a su ansiosa interpretación, denotaban por parte de Bingley recuerdo de Juana no exento de ternura y deseo de decir algo más, que hubiese podido conducir a mencionarla si se hubiera atrevido. Manifestóle él en un rato en que los demás conversaban, y en tono que revelaba algo de verdadero pesar, que hacía mucho que no tenía el gusto de verla, y antes de poder ella responder añadió: «Hace cerca de 8 meses. No nos hemos visto desde el 26 de noviembre, cuando todos juntos bailamos en Netherfield». Isabel se regocijó de hallarlo tan exacto de memoria, y él, después, cuando los demás no se fijaban, tuvo ocasión de preguntarle si todas sus hermanas estaban en Longbourn. No eran de monta ni la pregunta ni el recuerdo precedente, pero se acompañaron de unas miradas y unos ademanes que les prestaron significación. No podía Isabel a menudo volver la vista a Darcy, pero siempre que pudo lanzar una mirada notó en él expresión de complacencia general, y en todo cuanto él dijo percibió un acento tan distante de la altanería o del desdén para sus compañeros que vino a convencerla de que la mejora de su modo de ser, de que fuera testigo el día anterior, había continuado por lo menos en el siguiente. Al verle así solicitando el trato y procurándose la buena opinión de gentes cuya conversación unos meses antes habría sido para él una desgracia. Al encontrarlo tan cortés no solo con ella, sino con los mismos parientes que abiertamente había menospreciado, y recordar a la par la última escena habida con él en la abadía de Hunsford, la diferencia, el cambio que notaba era tan grande y con tal fuerza hería su mente, que a duras penas pudo impedir el hacer visible su asombro. Nunca, ni aun en compañía de sus amigos de Netherfield o de sus encopetadas parientas de Rosings, lo había hallado tan ansioso de agradar, tan ajeno a darse importancia ni a mostrarse reservado como lo estaba ahora, aun sin poder tener importancia al buen éxito de su esfuerzo. Y por más que el trato de aquellos a quienes dirigía sus atenciones habría sido censurado y hasta ridiculizado así por las señoras de Netherfield como por las de Rosings. Los visitantes permanecieron allí alrededor de media hora, y cuando se levantaron para despedirse, Darcy invitó a su hermana a unírsele para expresar su deseo de tener a comer en Pemberley a los señores de Gardner y a la señorita de Bennet antes de que abandonasen la comarca. La señorita de Darcy, aunque con temor que denotaba su escaso hábito de invitar, obedeció al punto. La señora de Gardner miró a su sobrina, deseosa de adivinar si ésta, a quien se dedicaba la invitación, se sentía dispuesta a aceptarla, pero Isabel había vuelto la cabeza. Presumiendo, con todo, que su estudiada evasiva significaba más bien momentáneo embarazo que disgusto por la proposición, y viendo a su marido, a quien agradaba la sociedad, deseoso de acceder, se arriesgó a aceptar el obsequio, que se fijó para el día siguiente al inmediato. Bingley manifestó gran contento con esa seguridad de volver a ver a Isabel por tenerle aún que decir muchas cosas y hacerle muchas preguntas sobre todos los amigos del condado de Hereford. Ella, interpretando eso como deseo de oírle hablar de su hermana, se quedó gozosa, y por semejante hecho y por algunos otros, cuando las visitas se fueron se sintió capaz de recordar la última media hora con alguna satisfacción, aunque mientras durara, el placer obtenido fuera escaso. Ansiosa de verse sola y temerosa de las preguntas o imaginaciones de sus tíos, se quedó con ellos solo lo suficiente para escuchar la favorable opinión de los mismos sobre Bingley, y se apresuró a ir a vestirse. Mas no tenía razón en temer la curiosidad de los señores de Gardner, no era deseo de estos obligarle a hablar. Era evidente que estaba mucho mejor relacionada con Darcy de lo que ellos antes creían, era lo que él se hallaba muy enamorado de ella. Habían visto mucho para interesarse en el asunto, pero nada que justificase la averiguación. Era preciso ahora pensar bien de Darcy, y en cuanto a lo que el conocimiento directo de ellos alcanzaba, no se podía encontrar la menor falta en él. No les era dado permanecer indiferentes a su cortesía, y si hubieran de haber dibujado su carácter por lo que ellos mismos sentían y por los informes de su sirvienta, prescindiendo de todo lo demás, el círculo del condado de Hereford en que se le conocía no habría conocido a Darcy en ese dibujo. Inclinábanse a creer ahora al ama de llaves, y pronto concedieron ambos que el testimonio de una sirvienta que le conocía desde los 4 años, y cuyo propio modo de ser indicaba respetabilidad, no era para ser rechazado de buenas a primeras. Por otra parte, en las noticias de sus amigos de Lambton no había nada capaz en puridad de aminorar el peso de aquel testimonio. No tenían que acusarle sino de orgullo, y orgullo acaso lo tuviese, y si no,
habíasele de imputar por los habitantes de una localidad pequeña a quienes no visitaba la familia. Más reconocíasele como hombre liberal y que hacía mucho por los pobres. Respecto a Wickham, los viajeros vieron pronto que no era tenido allí en mucha estima, pues aunque lo más substancial de sus relaciones con el hijo de su amo se conocía imperfectamente, bien notorio era en cambio el hecho de que al salir del condado de Derby había dejado tras de sí muchas deudas, las cuales satisfizo después Darcy. En cuanto a Isabel, sus pensamientos estuvieron en Pemberley esta noche más aún que la pasada, y aunque mientras transcurría la misma pareció larga, no lo fue lo bastante para interpretar sus sentimientos hacia uno de los habitadores de aquella mansión, y permaneció echada, pero despierta, 2 horas enteras tratando de concretar aquellos. Cierto que no le odiaba. No, el odio se había desvanecido hacía mucho tiempo, y casi durante todo él se había avergonzado de haber experimentado contra esa persona disgusto alguno que pudiera recibir dicho nombre. El respeto debido a la convicción en sus valiosas cualidades, aunque admitido al comienzo contra su voluntad, hacía no poco que cesara de repugnar a sus sentimientos, subiendo de punto, hasta llegar a tornarse amistoso, con un testimonio tan alto en su favor como el que oyera y con las amigables disposiciones que él había dado a conocer el día anterior. Pero sobre todo eso, sobre el respeto y la estimación, había en ella otro motivo de benevolencia que no podía pasarse por alto. Era la gratitud. Gratitud no solo por haberla amado, sino por amarla todavía lo bastante para olvidar toda la petulancia y acrimonia de su manera de rechazarle y todas las injustas acusaciones que acompañaron a su repulsa. El que debía considerarla, y de eso estaba ella persuadida, como su mayor enemigo parecía en este encuentro casual muy ansioso de conservar su relación, y sin ninguna muestra de interés, falta de delicadeza y sin ninguna singularidad de traza, en asunto en que solo los dos estaban interesados, solicitaba la buena opinión de sus amigos y se decidía a hacerla conocida de su hermana. Semejante cambio en un hombre de tanto orgullo no solo excitaba asombro, sino gratitud, pues al amor, a un amor ardiente había que atribuirlo. Por eso la impresión que le producía era para alentarla, muy opuesta al desagrado, aunque no se pudiera definir con exactitud. Le respetaba, le estimaba, le estaba agradecida, sentía vivo interés por su felicidad, y solo le faltaba saber hasta qué punto deseaba ella misma que esa felicidad dependiera de ella y hasta cuál redundaría en dicha de ambos que emplease el poder, que su imaginación le presentaba aún como suyo, de arrastrar a él a renovar su proposición. Se había convenido por la tarde entre la tía y la sobrina que una atención tan sorprendente como la de venir a verlos la señorita de Darcy el mismo día de su llegada a Pemberley, pues a este punto había llegado a la hora de almorzar, y tarde, debía ser imitada, aunque no pudiera hacerse con igualdad, con algún exceso de cortesía por su parte, y en consecuencia, que sería sumamente acertado visitarla en Pemberley a la mañana siguiente. Estaban, pues, en ir. Isabel encontrábase contenta, aunque cuando se preguntaba a sí misma por qué, tenía muy poco que contestarse. El señor Gardner las dejó en cuanto almorzó. El proyecto de la pesca había sido renovado el día antes y se le había asegurado que encontraría para ella a mediodía a alguno de los caballeros en Pemberley. Capítulo 45. Estando convencida Isabel ahora de que la antipatía de la señorita de Bingley se había originado de los celos, no podía dejar de comprender cuán funesto tenía que ser para la misma su aparición en Pemberley, y estaba curiosa de saber con qué grado de cortesía por parte de dicha señorita iba a renovar aquel día su relación con ella. En cuanto llegaron a la casa y atravesaron el vestíbulo, entraron en el salón, cuya orientación al norte hacía lo delicioso para el estío. Sus ventanas, abiertas de par en par, brindaban una muy refrigerante vista de las altas colinas, pobladas de bosque, posteriores a la casa, y de los hermosos robles y castaños de España esparcidos sobre la pradera que entre aquellos y la casa se extendía. En dicho departamento fueron recibidos por la señorita de Darcy, que allí esperaba sentada con la señora de Hurst, la señorita de Bingley y la señora con quien vivía en Londres. Su recibimiento por Georgiana fue muy cortés, pero acompañado de todo aquel embarazo que, aun procediendo de timidez y miedo a errar, había imbuido la creencia de que era orgullosa y reservada a los que le eran inferiores. Mas la señora de Gardner y su sobrina le hicieron justicia y la compadecieron. Por parte de la señora de Hurst y de la señorita de Bingley recibieron solo una cortesía, y al sentarse, un silencio terrible, como tienen que ser todos ellos, siguió por unos momentos. Fue interrumpido primeramente por la señora Annesley, gentil y agradable señora,
cuya tentativa para introducir cierta especie de conversación mostróla como más de veras bien educada que ninguna de las otras, y entre ella y la señora de Gardner, con la ayuda en ocasiones de Isabel, fue continuando la charla. La señorita de Darcy parecía desear poseer ánimo suficiente para tomar parte en ella, y de vez en cuando se aventuraba alguna corta frase cuando menos peligro había de ser oída. Isabel conoció pronto que estaba vigilada con rigor por la señorita de Bingley y que no le era dado hablar una palabra, y en especial con la señorita de Darcy, sin llamar su atención. Semejante observación no le habría no obstante impedido hablar con la última si no hubieran estado situadas ambas a inconveniente distancia, mas no le entristeció el verse libre de hablar mucho, sus pensamientos los empleaba en sí misma. Deseaba y temía a la vez que el dueño de la casa se viese entre ellas, y apenas podía determinar si era más lo que lo deseaba que lo temía. Tras de permanecer de ese modo un cuarto de hora, sin oír la voz de la señorita de Bingley, Isabel se sonrojó al recibir de la misma una fría pregunta sobre la salud de su familia. Contestó con igual indiferencia y con brevedad, y la otra no prosiguió. La primera variedad que ofreció la visita fue producida por la entrada de criados con carne fría, pasteles y diversas de las mejores frutas de la estación, mas eso no aconteció hasta después de muchas miradas significativas dirigidas por la señora Annesley a la señorita de Darcy para recordarle sus deberes. Ello proporcionó nueva ocupación a toda la partida, pues si no todas podrían hablar, a todas era posible comer, y las hermosas pirámides de uvas, abridores y melocotones las congregaron pronto alrededor de la mesa. Mientras se ocupaban en eso, Isabel halló vagar para decidir si temía o deseaba más la aparición de Darcy, en vista de los sentimientos que habían de prevalecer en ella cuando entrase en la estancia, y aunque un instante antes había creído que los deseos predominaban, entonces empezó a sentir que llegase. Él había pasado algún tiempo con el señor Gardner, quien, con otros 2 o 3 caballeros, se entretenía a la sazón en el río, y le había abandonado solo al saber que las damas de su familia proyectaban visitar a Georgiana aquella mañana misma. No bien apareció, cuando Isabel resolvió, con cordura, mostrarse por completo natural, resolución muy necesaria de tomar, pero acaso no tan fácil de cumplir, ya que conocía que despertaban ambos sospechas en toda la reunión, sin que hubiese un ojo que no vigilara el proceder de él a su ingreso. En ningún rostro se marcaba esa curiosidad con tanta fuerza como en el de la señorita de Bingley, a pesar de las sonrisas que de él brotaban al hablar a cualquiera, pero los celos no la habían desesperado y de ningún modo habían cesado sus atenciones a Darcy. La señorita de Darcy, al entrar su hermano, esforzóse mucho más en hablar, e Isabel conoció que él estaba ansioso de que su hermana y ella intimasen, para lo cual favorecía toda tentativa de conversación por ambos lados. La señorita de Bingley veía eso del mismo modo, y, con la imprudencia propia de su ira, aprovechó la primera oportunidad para decir con burlona finura: «Haga usted el favor de decirme, señorita Isabel, ¿la milicia del condado ha sido sacada de Meryton? Ha debido, de ser, una gran pérdida para su familia de usted». En presencia de Darcy no se atrevió a mentar el nombre de Wickham, pero Isabel al punto adivinó que ese era el nombre que culminaba en su pensamiento, y los variadísimos recuerdos que le suscitaba proporcionáronle un momento de aflicción. Mas sobreponiéndose con entereza para repeler tan desnaturalizado ataque, respondió a la pregunta en tono pasaderamente despreocupado. Al hacerlo, una mirada involuntaria le mostró a Darcy con el color encendido, mirándola con atención, y a su hermana por completo confusa e incapaz de levantar la vista. Si la señorita de Bingley hubiera sabido cuánto apenaba a su amado amigo, habríase, a no dudar, refrenado con esa señal. Mas había tratado solo de descomponer a Isabel trayendo a colación la idea de un hombre por quien creía interesada a ella, para que revelara alguna impresión que le dañara los ojos de Darcy y que acaso también hubiera de recordar a éste todos los absurdos y locuras por los cuales la familia de Isabel se relacionaba con aquel cuerpo. Ni una palabra había ella alcanzado relativa al proyecto de fuga de la señorita de Darcy. No había sido este revelado a criatura alguna que pudiera tenerlo secreto, fuera de Isabel, y Darcy ansiaba ocultarlo en especial a todos los parientes de Bingley por aquel mismo deseo, que Isabel le atribuyera desde larga fecha, de que llegase a emparentar con aquellos. Había en efecto formado semejante plan, y sin que éste hubiera sido la causa de pretender separar a su amigo de la señorita de Bennet, es posible que se sumara a su vivo interés por la felicidad de aquel. Pero el proceder de Isabel apaciguó su emoción, y como la señorita de Bingley, irritada y disgustada, no osara tratar más de nada que se refiriese a Wickham, Georgiana se reportó con el tiempo,
aunque no lo suficiente para poder hablar en adelante. Su hermano, cuyas miradas temía ella encontrar, apenas conservó interés por el asunto, y la misma circunstancia que fuera mencionada para apartar su pensamiento de Isabel pareció fijarlo más y con mayor entusiasmo en esta. La visita no se prolongó mucho tras la pregunta y contestación referidas, y mientras Darcy los acompañaba al coche, la señorita de Bingley desahogó sus sentimientos criticando la persona, conducta y vestido de Isabel. Pero Georgiana no le hizo caso. La recomendación de su hermano era suficiente para asegurar su beneplácito, el juicio de él no podía errar, y había hablado de Isabel en tales términos que dejaron a Georgiana imposibilitada de encontrarla de otra manera que amable y atrayente. Cuando Darcy retornó al salón, la señorita de Bingley no pudo menos de repetirle algo de lo dicho a su hermana. «Qué mal resultaba Isabel Bennet, señor Darcy», exclamó. «Jamás he visto a nadie tan cambiado como lo está ella desde el invierno. Hase vuelto tan morena y basta. Luisa y yo conveníamos en que no la habríamos reconocido». Aunque a Darcy gustara poco esa salida, contúvose, y contestó con frialdad que no notaba otra variación sino la de hallarse tostada del sol, cosa poco extraordinaria viajando en verano. «Por mi parte», prosiguió aquella, «he de confesar que nunca he visto en ella hermosura. Su rostro es demasiado delgado, su color carece de brillantez y sus facciones no son en absoluto nada bonitas. A su nariz le falta carácter, sin haber nada de notable en sus líneas. Sus dientes son pasaderos, pero no extraordinarios, y en cuanto a los ojos, que a veces se han calificado de hermosos, nada he notado en los mismos de particular. Tienen un mirar regañón, que de ningún modo me gusta, y en su aire en general, en fin, hay tales pretensiones y tal ausencia de buen tono que se hace intolerable». Persuadida como estaba la señorita de Bingley de que Darcy admiraba a Isabel, no era ese en verdad el sistema mejor para recomendarse a sí propia. Mas la gente irritada no siempre es cuerda, y con que pareciese a la postre algo picado conseguía ella el éxito que anhelaba. Mas él continuaba resueltamente callado, y determinada a hacerle hablar, prosiguió así. «Recuerdo que la primera vez que la encontramos en el condado de Hereford quedamos sorprendidos de que se la tuviera por señalada belleza, y recuerdo en particular que usted dijo una noche, después de que ella comiera en Netherfield: ella una hermosura. Lo mismo se podría llamar a su madre un ingenio. Pero después pareció mejorar a sus ojos de usted, y creo que ahora más bien la tiene usted por bonita». «Sí», replicó Darcy, que no pudo contenerse más, «mas eso fue solo cuando principié a conocerla, porque hace muchos meses ya que la considero como una de las más bellas mujeres que conozco». Partió dicho eso, y la señorita de Bingley se quedó con toda la satisfacción de haberle obligado a decir lo que no apenaba sino a ella misma. La señora de Gardner e Isabel hablaron, mientras regresaban, de cuanto había ocurrido durante su visita, menos de lo que interesaba a las dos. Fueron discutidos el aspecto y el proceder de cada cual de los que vieron, excepto los de la persona que más les había ocupado la atención. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de sus frutas, de todo menos del mismo, aunque Isabel ansiara conocer lo que del pensaba la señora de Gardner, y por más que ésta se habría alegrado mucho de que su sobrina entrara en materia. Capítulo 46. Isabel había quedado muy disgustada por no hallar carta de Juana a su primera llegada a Lambton, y ese disgusto habíase renovado cada una de las mañanas que hasta entonces había pasado allí. Pero a la tercera de esta su pena desapareció y su hermana quedó a la par justificada por recibir aquella dos cartas de esta a la par, en una de las cuales se indicaba haberse extraviado en determinado punto, lo que no sorprendió a Isabel, pues Juana había escrito en la misma la dirección notablemente mal. Disponíase a ir a paseo en el preciso momento en que arribaron ambas cartas, y para dejarla disfrutarlas con tranquilidad, sus tíos se marcharon solos. Era lógico atender primero a la extraviada, la cual estaba escrita hacía 5 días. El comienzo contenía una relación de sus pequeñas tertulias e invitaciones, con las noticias que el campo permitía, pero la última mitad, fechada un día después y escrita con evidente agitación, daba más importantes noticias. Era de esta suerte. Después de escrito lo anterior, carísima Isabel, ha ocurrido algo de lo más serio e inesperado, pero tengo miedo de alarmarte, ten por entendido que todos estamos bien. Lo que he de decirte se refiere a la pobre Lidia. La última noche, a las 11,
precisamente cuando nos íbamos a acostar, llegó un propio enviado por el coronel Forster para informarnos de que aquella se había escapado a Escocia con uno de los oficiales del mismo. Para decir la verdad, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. Con todo, a Catalina no pareció la cosa del todo inesperada. Estoy muy triste. Imprudencia tal por parte de ambos. Pero quiero esperar lo mejor, y que su carácter no haya sido bien comprendido. Por ligero e indiscreto puedo tener con facilidad, pero este paso, y alegrémonos de ello, no le pinta como de mal corazón. Su elección, al fin y al cabo, es desinteresada, pues has de saber que nuestro padre nada puede dar a ella. Nuestra pobre madre está tristemente apenada. Nuestro padre lo soporta mejor. Cuántas gracias doy de no haberle hecho conocer a ella lo que se ha dicho contra él. Nosotras mismas debémoslo olvidar. Se supone que se marcharon el sábado a las 12 próximamente, pero no se les echó en falta hasta ayer a las 8 de la mañana. Entonces vino en derechura el propio. Querida Isabel, han tenido que pasar a menos de 10 millas de vosotros. El coronel Forster dice que le esperemos en breve aquí. Lidia dejó escritas algunas líneas para su mujer informándole de sus intenciones. Tengo que acabar, pues no puedo alargarme por causa de mi pobre madre. Temo que no entiendas lo escrito, y apenas sé lo que he puesto. Sin darse tiempo a meditar, y sabiendo escasamente lo que sentía al acabar esta carta, cogió Isabel la otra, y abriéndola con la mayor impaciencia leyó lo que sigue, escrito un día después de concluida la primera. A estas horas, queridísima hermana, habrás recibido mi apresurada carta. Deseo que la presente sea más inteligible, pero, aun disponiendo de tiempo, mi cabeza está tan extraviada que no puedo ser coherente. Queridísima Isabel, apenas sé si escribir, pero tengo malas noticias para ti y no puedo dilatarlas. Por más imprudente que pueda ser el casamiento de Wickham y nuestra pobre Lidia, estamos ansiosos de que se nos asegure haberse verificado, pues hay sobradas razones para temer que no se hayan ido a Escocia. El coronel Forster vino ayer, habiendo dejado Brighton el día anterior no muchas horas después que el propio. Aunque la breve carta de Lidia a la señora F daba a entender que iban a Gretna Green, Denny dijo saber algo sobre eso, y expresó su creencia de que W jamás pensó en ir allí ni en casarse con Lidia de ningún modo, y habiéndoselo contado al coronel Forster, alarmóse y salió al punto de B con idea de seguir el camino de aquellos. Siguió en efecto su rastro con facilidad hasta Clapham, pero no más adelante, porque al llegar ellos a dicho punto se habían mudado a un coche ordinario despidiendo la silla de postas que los llevara desde Epsom. Todo lo posterior que se sabe es que se les vio seguir el camino de Londres. No sé qué pensar. Tras de hacer todas las investigaciones posibles por allí, el coronel F vino al condado de Hereford, renovándolas ansioso en todos los portazgos y hosterías de Bonnet y Hatfield, pero sin ningún éxito, no se había visto por allí a tales personas. Con el mayor pesar llegó a Longbourn y manifestó sus recelos del modo que más puede enaltecer su corazón. Estoy apenada de veras por él y por la señora de F, y nadie los podrá censurar. Nuestra aflicción, querida Isabel, es muy grande. Mi padre y mi madre esperan lo peor, pero yo no puedo pensar tan mal de él. Muchas circunstancias pueden haber hecho más elegible para ellos el casarse privadamente en la capital que seguir su plan primitivo. Y aun si él pudiera haber formado semejante designio contra una joven con familia, como Lidia, ¿he de suponer a esta tan perdida como todo eso? Imposible. Me apena, con todo, ver que el coronel F no se ve dispuesto a confiar en el matrimonio. Sacudió la cabeza cuando yo manifesté mis esperanzas, diciendo que temía que W no fuese de fiar. Mi pobre madre está enferma de veras y no sale de su cuarto. Si pudiera esforzarse sería mejor, mas no hay que esperarlo. En cuanto a mi padre, jamás lo he visto tan afectado. La pobre Catalina está pesarosa de haber ocultado el afecto de aquellos, pero hay que maravillarse de que una cosa así fuera objeto de confidencias. De veras me alegro, queridísima Isabel, de que te hayas ahorrado algo de estas dolorosas escenas, pero ahora que el primer golpe ha pasado, ¿confesaré que anhelo tu regreso? No soy egoísta, sin embargo, hasta el extremo de instarte si hay inconvenientes. Adiós. Tomo de nuevo la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría. Pero las circunstancias son tales que no puedo evitar el suplicarte vivamente que vengas aquí lo antes posible. Conozco tan bien a mis queridos tío y tía que no temo pedírselo,
y aún tengo algo más que pedir al primero. Mi padre se ha ido al punto a Londres con el coronel Forster para ver de hallar a los prófugos. Desconozco en absoluto lo que piensa hacer, pero su excesiva pena no le permitirá tomar las medidas que sean mejores y más expeditas, y el coronel Forster está obligado a encontrarse en Brighton mañana por la noche. En tal situación, los consejos y la asistencia de mi tío serían lo mejor del mundo. Él comprenderá al instante que tengo que sentir, y cuento con su bondad. «Oh, ¿dónde está mi tío?», exclamó Isabel lanzándose de la silla en cuanto acabó la carta, ansiosa de seguirle sin perder un momento de tiempo tan precioso, pero cuando llegó a la puerta abría ésta un criado y entraba Darcy. El semblante pálido y los modales impetuosos de ella hiciéronle detenerse, y antes de poderse reportar lo suficiente para hablar, ella, en cuya mente todo pensamiento estaba ocupado en la situación de Lidia, exclamó ansiosa: «Perdone usted, pero tengo que dejarle. Necesito hablar al punto con el señor Gardner por un asunto que no puede dilatarse. No puedo perder un instante». «Dios mío, ¿de qué se trata?», exclamó él con más sentimiento que cortesía, y después, reponiéndose, dijo: «No quiero detenerla a usted un minuto, pero permítame usted a mí, o mande un criado, que vaya tras los señores de Gardner. Usted no está lo suficiente bien. Usted misma no puede ir». Isabel dudó, pero sus rodillas temblaron, y conoció cuán poco ganaría con que tratase de alcanzarlos. Por consiguiente, llamando al criado, encargóle que trajera sin dilación a sus amos, aunque dando la orden con voz tan sin aliento que resultaba ininteligible. Al abandonar el criado la estancia, sentóse ella, incapaz de sostenerse, y pareciendo hallarse tan mala que fue imposible a Darcy dejarla sin contenerse de decir en tono amigable y compasivo: «Permítame usted llamar a su doncella. ¿No hay nada que pueda usted tomar para aliviarse? ¿Un vaso de vino? Voy a traerlo. Usted está mala de veras». «No, gracias», replicó ella tratando de serenarse. «No se trata de nada mío. Estoy por completo bien. Estoy solo desconsolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbourn». Estalló en lágrimas al decir esto, y durante algunos minutos no pudo hablar más. Darcy, tristemente suspenso, pudo solo decir algunas vaguedades sobre su interés y observarla en compasivo silencio. Al fin habló ella de nuevo. «Acabo de tener carta de Juana con noticias horribles, que no pueden ocultarse a nadie. Mi hermana menor ha abandonado a todos los suyos, se ha fugado, se ha entregado a Wickham. Juntos se han marchado de Brighton. Usted conoce a él sobrado bien para dudar de lo demás. Ella no tiene dinero, no tiene relaciones, nada que pueda tentar a él. Está perdida para siempre». Darcy se quedó quieto de estupor. «Cuando pienso», añadió ella con voz muy agitada, «que yo podía haber evitado eso. Yo, que sabía lo que era él. Si hubiera explicado solo parte de ello, algo de lo que aprendí, a mi familia. Si su modo de ser hubiera sido conocido, no habría ocurrido lo que ha ocurrido. Pero ahora, para todo es tarde». «Estoy de veras apenado», exclamó Darcy, apenado y espantado. «Pero es seguro, ¿es por completo seguro?». «Oh, sí. Se fueron de Brighton el domingo por la noche y se les han seguido las huellas hasta cerca de Londres, pero no más allá. Seguro que no han ido a Escocia». «¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para encontrarlos?». «Mi padre se ha ido a Londres, y Juana escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío. Espero que nos marcharemos dentro de media hora. Más no cabe hacer nada. ¿Es el hombre para dejarse manejar? ¿Cómo siquiera descubrirlos? No abrigo la menor esperanza. Es horrible por todos lados». Darcy movió su cabeza en silencio. «Oh, si cuando se me abrieron los ojos y vi su verdadero carácter hubiera conocido lo que debía, lo que me habría atrevido a hacer. Pero no lo supe. Temí cometer un exceso. Desdichado, desdichado error». Darcy no contestó. Apenas parecía escucharla, paseando de un lado a otro de la habitación en la meditación más absorta, con las cejas contraídas y el aire sombrío. Observólo Isabel y al instante interpretó todo eso. Su poder para con él se hundía, todo tenía que hundirse ante prueba tal de la debilidad de su familia, ante certeza tal de la más profunda desgracia.
No podía ni admirarse de eso ni condenarlo, mas la creencia de haber sido conquistada por él no aportó ningún consuelo a su pecho ni ningún paliativo a su pesar. Al contrario, aquello parecía calculado exactamente para que ella comprendiese sus propios deseos, y jamás había sentido tan castamente que podía haberle amado como ahora, cuando todo amor tenía que ser en vano. Pero aún esa misma consideración, aunque pudo darse, no pudo absorberla. Lidia, la humillación, la desgracia que a todos había acarreado, reclamaron al punto su atención, y cubriendo su rostro con un pañuelo, desapareció Isabel pronto para todo lo demás. Y después de un silencio de varios minutos solo recobró la conciencia de su situación por la voz de su compañero, quien, de manera que, aun descubriendo compasión, delataba a la par reserva, le dijo: «Temo que hace tiempo desee usted mi ausencia, y nada me es dado alegar como excusa de mi permanencia aquí, fuera de un verdadero aunque inútil interés. Quiera el cielo que pueda yo decir o hacer por mi parte algo que proporcione consuelo en semejante desgracia. Mas no quiero atormentar a usted con deseos que parecerían pretender de propósito el agradecimiento de usted. Temo que este infortunado asunto haya de privar a mi hermana del gusto de ver a usted hoy en Pemberley. Oh, sí. Tenga usted la bondad de excusarnos con la señorita de Darcy. Dígale usted que asuntos urgentes nos llaman a casa sin demora. Oculte usted la triste verdad cuanto sea posible. Sé que no podrá ser mucho». Él le ofreció al punto seguridades de su secreto, expresó de nuevo su pena por la desgracia, deseóle más feliz remate del asunto del que razonablemente podía esperarse entonces, y encargándole que saludara a sus parientes, con solo una seria mirada de despedida se marchó. Cuando abandonó la habitación, Isabel comprendió cuán poco probable era que se viesen de nuevo de aquel modo cordial que había caracterizado sus encuentros en el condado de Derby. Y al lanzar una ojeada retrospectiva sobre la totalidad de su relación con él, tan llena de contradicciones y variaciones, conoció lo perverso de unos sentimientos que ahora habrían promovido la continuación de la misma y antes le habrían regocijado con su terminación. Si la gratitud y la estimación son buenas bases del afecto, el cambio de sentimientos de Isabel no parecerá ni improbable ni equivocado. Mas si es de otra suerte, si el interés que brota de fuentes tales no es razonable o natural en cotejo con el tantas veces descrito como nacido de un primer coloquio con su objeto y aún antes de haber cambiado con él 2 palabras, nada podrá decirse en abono de aquella sino que había ensayado el antiguo procedimiento en su parcialidad con Wickham, y que su mal éxito podría acaso autorizarla a buscar el otro camino del afecto, aunque menos interesante. Mas, de cualquier modo que fuera, vio marchar a Darcy con gran pesar, y en esa primera muestra de lo que podía acarrear la infamia de Lidia halló mayor angustia al reflexionar sobre tan desdichado asunto. Desde que leyera la segunda carta de Juana nunca había alimentado la esperanza de que Wickham tratara de casarse con Lidia. Pensaba que nadie sino Juana podía lisonjearse con semejante esperanza. La sorpresa era el último de los sentimientos en la serie de los suyos. Mientras permaneció en su mente el contenido de la carta primera, Isabel fue todo sorpresa, todo asombro porque Wickham fuese a casarse con una muchacha con quien era imposible hacerlo por el dinero, pareciéndole incomprensible que Lidia hubiera podido atraerle así. Mas ahora todo resultaba sobradamente natural. Para atracción semejante contaba ella con suficientes encantos, y aun sin suponer que Lidia se hubiese comprometido deliberadamente para la fuga sin intención de casarse, no veía dificultad en creer que ni su virtud ni su cabeza la hubieran preservado de caer como presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en el condado de Hereford jamás notó que Lidia albergase parcialidad ninguna por Wickham, pero estaba convencida de que Lidia solo habría necesitado algún incentivo para aficionarse a cualquiera. Unas veces un oficial, otras otro, había sido su favorito, según las atenciones de los tales los elevaba en su opinión. Sus afectos siempre habían permanecido fluctuantes, mas jamás sin un objeto. Ah, con qué agudeza sentía ahora los daños del descuido y de la errada indulgencia con semejante muchacha. Ansiaba vivamente estar en su casa para oír, para ver, para encontrarse en situación de compartir con Juana los cuidados que en la actualidad tenían que pesar solo sobre ella, con una familia tan loca, un padre ausente y una madre incapaz de esfuerzo y requiriendo constante atención. Y aun casi persuadida de que nada cabría hacer por Lidia, la ayuda de su tío parecíale de importancia máxima, y así, hasta que él entró en el cuarto fue grande el suplicio en que le puso su impaciencia. Los señores de Gardner habían regresado a prisa y alarmados, suponiendo por el recado que su sobrina se había puesto enferma.
y tras de tranquilizarlos ella al instante sobre ese extremo, comunicóles con gran ansiedad la causa de su llamada, leyéndoles en voz alta las 2 cartas e insistiendo en la postdata de la última con trémula energía. Aun no habiendo sido Lidia nunca su favorita, los señores de Gardner no pudieron menos de afectarse profundamente. No solo a Lidia, sino a todos alcanzaba eso, y así, pasadas las primeras exclamaciones de sorpresa y horror, el señor Gardner prometió cuanta asistencia estuviese en sus manos. Isabel, aun no esperando menos, agradecióselo con lágrimas de gratitud, y animados todos 3 de un mismo pensamiento determinaron al punto todo lo referente a su viaje. Iban a partir lo antes posible. «¿Pero qué haremos en lo relativo a Pemberley?», exclamó la señora de Gardner. «John nos ha comunicado que el señor Darcy estaba aquí cuando enviaste por nosotros, ¿es cierto?». «Sí, y le dijo que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Todo eso queda arreglado». «Todo arreglado», repitió la otra, mientras corría a prepararse, ¿y son esos términos para descifrar la verdad? Ojalá me fuera dado saber lo que hay ahí. Mas esos deseos eran en balde, o a lo sumo podían servirle para entretenerla en su apresuramiento y confusión en la hora que siguió. Si Isabel hubiera tenido posibilidad de estar ociosa, habría supuesto que todo trabajo era irrealizable para una desgraciada como ella. Mas tenía tantas ocupaciones como su tía, y entre otras, poner tarjetas a todos los amigos de Lambton con mentidas excusas por su repentina marcha. Pero en una hora todo se despachó. Y habiendo el señor Gardner arreglado mientras tanto su cuenta en la fonda, no restó sino partir, e Isabel, tras la pesadumbre de la mañana, hallóse, en menos tiempo del que habría supuesto, sentada en el carruaje y camino de Longbourn. Y así llegamos al final de un capítulo lleno de revelaciones y un giro impactante. La visita a Pemberley nos mostró un Darcy que Elizabeth jamás imaginó, pero la noticia de la fuga de Lidia ha puesto a la familia Bennet al borde del abismo. ¿Podrá la reputación de las hermanas sobrevivir a este escándalo? ¿Y qué papel jugará Darcy en todo esto? En nuestro próximo vídeo 9, la tensión aumentará. Acompañaremos la desesperada búsqueda de Lidia, y seremos testigos de la sorprendente intervención secreta de Darcy. El regreso de Lidia y Wickham será solo el principio de una serie de eventos que culminarán con la partida de Bingley y Darcy. ¿Será este el final de sus esperanzas o el inicio de algo nuevo? No querrás perdértelo. Si te ha conmovido la transformación de Darcy y te ha impactado la fuga de Lidia, únete a nuestra comunidad de amantes de Orgullo y Prejuicio. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte el emocionante desenlace de esta historia y para que podamos seguir compartiendo audiolibros clásicos de esta calidad. Y si este vídeo te ha gustado, compártelo con tus amigos y familiares que también disfruten de Jane Austen. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.